¿Es lícito comer cerdo? ¿Se puede comer cerdo o camarones? ¿O me puedo comer un conejito? ¿O me puedo asar un par de ratas o murciélagos por ahí en la cocina? Veamos lo que dice la Escritura. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de salvación. Yeshua el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por tus pecados fue sepultado y resucitó al tercer día en gloria y majestad conforme a las Escrituras. Y Él extiende misericordiosa hacia ti para que seas lavado de tus pecados en la sangre del Cordero. Arrepiéntete de tus pecados. A nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Yeshua el Mesías sea toda la gloria, la honra y el honor, porque Él hizo los cielos, la tierra, la mar y su plenitud, y solo Él y nuestro Padre Celestial es digno de recibirlo. Comencemos, amados hermanos. Habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra, pero de los que rumean o tienen pezuña no comerán estos. El camello, porque rumea pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumea, lo tendrán por inmundo. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumea, le será inmundo. De la carne de estos no comerán ni tocarán sus cuerpos muertos. Deuteronomio 14:8 y Levítico 11:7. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Así que podemos ver claramente que la Escritura prohíbe comer cerdo y otros muchos animales que son inmundos considerados según las Escrituras. No según lo que diga yo o lo que tú pienses, sino lo que dice la Escritura. Si tú eres creyente, si tú te sometes al dominio de nuestro Salvador y Redentor, entonces tienes que obedecer lo que dicen las Escrituras. No hay por dónde buscarle. Nuestro Salvador y Redentor, Yeshua el Mesías, Jesucristo dijo: no piensen que he venido para destruir la Torá o la ley o los profetas. Yo no he venido para destruir, sino para cumplir. Lo primero que Él dice es: no piensen. O sea que tú, amados hermanos, no debes de pensar: oh, nuestro Salvador ya quitó eso. Ya no estamos debajo de ese tipo de cosas. Porque si Él lo hizo, si Él lo dijo, si nuestro Salvador dio esas instrucciones en Levítico 11, fue para nuestro propio beneficio. Porque el comer esas carnes de animales inmundos, de animales que se comen su propio excremento y la carne muerta de otros animales, nos puede ser perjudicial para la salud. Miremos lo que dice la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, nos dijo nuestro Salvador. Una misma Torá y un mismo decreto tendrán ustedes y el extranjero que con ustedes mora. Números 15:16. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si ves, amado hermano, que nuestro Salvador nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, Él conecta el amarle con guardar sus mandamientos. Por eso, habiendo sido salvos por gracia y misericordia y sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu nos guía a obedecerle, porque le amamos, porque ya fuimos salvos, le obedecemos, porque fuimos salvos de gratis, no por obras para que nadie se gloríe. Y ya siendo salvos, obedecemos porque le amamos. Los mandamientos de Jesús no son los que están de Mateo a Apocalipsis. Los mandamientos de Jesús son los que están desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque el que dio los mandamientos en el monte Horeb, en la montaña del Sinaí, es el mismísimo que vino y dio su vida en precio del rescate por nosotros. Mira lo que dice nuestro Salvador Redentor acerca de los cerdos, cómo Él los usa en manera negativa en dos ejemplos de las Escrituras. En Marcos 5:11. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en la mar por un despeñadero, y en la mar se ahogaron. Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Pero quizás alguno de ustedes que está viendo este video dirá: en Marcos 7 nuestro Salvador hizo limpio todos los alimentos. Ahí dice en la Escritura que Él hizo limpio todos los alimentos.
Pero si nosotros nos detenemos a analizar ese capítulo en el contexto en el que fue escrito y en el idioma griego en el que fue escrito, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. De que el contexto era de lavarse o no las manos al momento de comer, y que la escritura en el idioma griego no dice eso, sino que está mal traducido, lastimosamente. Cuando tú agarres una Biblia en español, no asumas que la traducción es la verdad absoluta, porque tiene errores. Nosotros debemos de trazar diligentemente la palabra de nuestro Padre Celestial y buscar en el idioma original el contexto y lo que realmente dice la Escritura, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. Veamos lo que dicen las Escrituras. Marcos 7:19, versión Reina Valera 1960. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros debemos de verificar siempre, tanto en el idioma original de las Escrituras y en el contexto en el que se dicen las cosas. Nosotros podemos analizar y ver que este versículo está mal traducido en la Valera 1960. Nosotros podemos ver unos versos más atrás en ese mismo capítulo que el contexto de la discusión no es sobre los alimentos, sino sobre lavarse las manos y comer con ellas sucias o limpias. Las cuales dice la Escritura, viendo algunos de los discípulos de Yeshua comer con manos inmundas a sus discípulos, esto es, las manos no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los escribas, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Aquí se nos dan dos datos. Primero, el contexto es sobre el comer con las manos limpias o con las manos sucias. Y lo segundo que nos dicen es que los fariseos se aferraban a la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos son mandamientos y doctrinas de hombres inventados por el fariseísmo y por la religiosidad del primer siglo y 5 siglos atrás, antes de Yeshua. No tienen nada que ver esos mandamientos de los fariseos con los mandamientos que están en los primeros 5 libros de la Escritura, con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ni con los otros que salen en los libros posteriores. Estos mandamientos son mandamientos de hombres que se inventaron ellos. Así que podemos ver que ellos no se aferraban a la Torá, se aferraban a los mandamientos y doctrinas de hombre. El contexto no es sobre los alimentos, y aparte, esta versión traduce mal este versículo. En la versión Valera 1602 purificada, el versículo fue traducido de la siguiente manera: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, purgando todas las viandas. Así que podemos ver que lo que estaba diciendo Yeshua aquí era que la comida entra en el estómago y el estómago la purga, absorbe las vitaminas y los desechos salen por el recto a la letrina. Eso es lo que está diciendo nuestro Salvador. Él no se va a contradecir diciendo primero en Mateo 5:17 que no va a pasar la Torá y después viene y anula la Torá, porque se estaría contradiciendo. Entonces nosotros debemos de ser diligentes y trazar bien la palabra para observarla en el idioma original en el que fue escrita y entender si la traducción que estamos leyendo realmente está bien traducida y corresponde a lo que dice la Escritura en su idioma original. Miremos ahora otro de los pasajes de las Escrituras que son mal entendidos, amados hermanos. Romanos 14:6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Este es otro de los versos de la Escritura mal interpretados y sacados del contexto en el que fueron escritos. Pablo aquí está hablando en Romanos 14 del ayuno y del que come verduras o el que come carne, pero carne limpia, o de ovejo, o de pollo, o de res, que puede ser un ovío. No está hablando de que si va a comer carne de cerdo o no. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sabes que el apóstol Pablo aquí estaba refiriéndose a que en aquel momento muchos de los fariseos señalaban que los alimentos que nuestro Padre Celestial había señalado como kosher, es decir, como limpios, como la carne de ovejo o el pollo o la carne de res, ellos decían que podía estar contaminada si se tocaba con las manos sucias o si por alguna razón la carne pasaba por algún proceso de contaminación.
siendo carne de res, ellos decían que podía ser contaminada. Por eso Pablo está diciendo que para ellos que piensan que es inmunda, pues es inmunda. Pero para el que sabe que es carne limpia, como lo dice la Escritura, es limpia. A eso se está refiriendo Pablo. Pablo no se puede estar contradiciendo diciendo aquí que todo es limpio, cuando él en Romanos 3:31 nos dice que luego por la fe invalidamos la Torá, la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El propio Pablo nos está diciendo que nosotros confirmamos la ley por amor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. Otro de los versos mal interpretados de las Escrituras o capítulos mal interpretados es Hechos 10. En Hechos 10:11 se nos dice: esto es Pedro al mediodía en éxtasis viendo esta visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves de los cielos. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mucha gente cree que aquí le está diciendo nuestro Padre Celestial a Pedro de lo que Él limpió todo, que Él limpió los animales, que Él limpió el cerdo, que Él limpió el camello, que Él limpió los reptiles, etc. Pero no se está refiriendo a eso. El sentido es otro, el simbolismo es otro, y eso lo podemos encontrar en unos versos más adelante. Hechos 10:28. Y les dijo Pedro a los que estaban en la casa de Cornelio: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado nuestro Padre Celestial que a ningún hombre llame común o limpio. Así que, como podemos ver, cuando nuestro Padre Celestial le dice que lo que Él limpió no lo llames tú común, no se está refiriendo a los animales, sino al gentil, que antes no era parte del pueblo, que ahora por la sangre de nuestro Salvador y Redentor sí somos parte de ese pueblo. Se está refiriendo a los gentiles, que ahora ya no somos más ni comunes ni inmundos, sino Él nos ha limpiado por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el contexto. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Elohim no hace acepción de personas. También yo sé que algunos hermanos estarán pensando en 1 Timoteo capítulo 4. La Escritura ahí dice que la Escritura nos dice que Pablo nos aconseja de que oremos cuando tomemos un plato de comida y que con acción de gracia le demos gracias a nuestro Padre Celestial y Él bendecirá los alimentos. Pero no se estaba refiriendo a todos los alimentos. Cuando Pablo habla aquí de alimentos en 1 Timoteo 4 se está refiriendo en su concepto a los alimentos que dice la Escritura en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. En la mente de Pablo, el concepto de comida es lo que está descrito como correcto en Deuteronomio 14 y en Levítico 11. Pablo habla de dar gracias por esos alimentos, por el estándar de alimentos que nosotros debemos de considerar, los que están escritos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. En ningún momento Pablo está diciéndole a Timoteo: mira, tú puedes agarrar cualquier comida y ora por ella y nuestro Padre la bendecirá. No, porque si tú agarras algo que está en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él no lo va a bendecir. Él va a bendecir aquello que Él ya dijo que era correcto hacerlo, que era correcto comerlo, lo que Él nos dejó para que nosotros comiésemos de ello, por nuestra propia salud, por nuestro propio bienestar. ¿Sabías tú que el cerdo es uno de los animales que no procesa bien su comida, que tarda 4 horas en procesarla y que, puesto que no tiene glándulas sudatorias para poder sudar, no expulsa las toxinas de su cuerpo, y que eso es lo que tú llevas a tu plato? El cerdo es un animal tan dañino para la salud que tiene parásitos, y a veces uno de esos parásitos se almacena en el cerebro de los seres humanos y hasta produce enfermedades como la epilepsia. Sí, amado hermano, ese tipo de enfermedades produce el cerdo. Si tú no sabías este tipo de cosas o estás en duda respecto a comer o no cerdo, te aconsejo y te invito a que dejes de comer ese tipo de carne. No es beneficioso, no es conveniente desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la salud. No es conveniente. Texto. Dice la Escritura: porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada ha de desecharse,
si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Elohim y la oración lo santifican. Pero para Pablo y para Timoteo, en sus mentes, lo que es comida es lo que está descrito en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta en su mente y en su conciencia están corrompidos. Esto dice la escritura en Tito 1:15 y es otra de las escrituras sacadas de contexto, pues aquí la gente cree que si uno considera que un murciélago es puro en la mente, pues ya es puro y se lo puede comer, o si considera uno que un conejo es puro, pues ya se lo puede comer, y no es cierto. El contexto, si volvemos unos versos más atrás, al verso 12, en el primer capítulo de Tito, el contexto es acerca de los cretenses y de algunos judíos que andaban queriendo hacer que las personas guardaran mandamientos y doctrinas de hombre, no los mandamientos de la Torá. Veamos lo que dice la Escritura. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. ¿Sí ves? Ni a mandamientos de hombres. Esas son las fábulas judaicas, los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En toda la escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es una palabra inspirada dada por nuestro Padre Celestial a través de su Ruach HaKodesh y de nuestro Salvador y Redentor. Entonces, nosotros no debemos de andar obedeciendo a mandamientos de hombres, sino la verdad que está escrita en las Escrituras. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo, en su sabiduría que fue dada por nuestro Padre Celestial, siendo una persona que manejaba de memoria la Escritura, él escribió muchas cosas difíciles que quizás para nosotros que venimos empezando a leer las Escrituras nos pueden resultar muy difíciles de entender. A veces nuestra propia ignorancia nos puede llevar a cometer errores, por eso es necesario leer constantemente las Escrituras todos los días de nuestra vida. Como el pan que buscamos para comer a diario, así busquemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Isaías 66:17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén. Les amamos en el Señor. Bendiciones, amados hermanos.